Y la idea principal de hoy día, quiero hablar acerca un poco de historia, pero de una historia muy hermosa que tiene que ver con los primeros creyentes que fueron conocidos en la Biblia como los del camino. A contar del libro de Hechos se comienza a hablar de los creyentes. Y se comienza a hablar de los creyentes de una forma completamente distinta. Se comienza a hablar de los primeros cristianos como las personas del camino o de la doctrina del camino. No se les llamaba cristianos, no, se les llamaba los del camino. Y quiero hacer mención un poco de esto porque se les llamaba los del camino porque el Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede llegar a Dios si no es por mí. Y de ahí la gente le empezó a llamar: los cristianos son la gente del camino. Otra característica de los primeros cristianos es que cuando ellos conocían a Cristo, ellos perdían todo. Número uno, ellos perdían a sus familias porque se habían convertido al cristianismo. Ellos perdían sus propiedades, eran despojados de sus propiedades. Ellos perdían sus tierras. Ellos perdían aún derechos que tenían como personas, porque eran perseguidos por su misma familia muchas veces. Ahora, cuando pasaba esto, ellos tenían que desaparecer, salir de sus tierras, y se comenzaron a dispersar de un lugar a otro. ¿Y saben lo que llevaban ellos? La enseñanza de los del camino, la enseñanza de Cristo. Y el día de hoy quiero hacer un homenaje a los del camino, a los primeros cristianos, a aquellos cristianos que jugaron la vida para que el Evangelio llegara hacia nosotros. En primer lugar, los del camino eran personas que eran odiadas, eran odiados. Dice la Biblia lo siguiente, si podemos colocarlo en la pantalla, Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Un detalle muy importante que hay que saber acerca de los primeros cristianos es que eran todos judíos. Eran todos personas que habían seguido el judaísmo, habían sido seguidores del judaísmo. Pero ¿saben? Cuando ellos se convierten a Cristo, cuando ellos llegan a la persona de Cristo, se convierten en enemigos de la nación. Y Saulo en ese momento, con odio en su corazón, comenzó a buscarlos para cazarlos, para matarlos. Su primera víctima fue Esteban, al cual lo apedrearon. Y dice la Biblia que las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de Saulo, en señal de que todo estaba bien, que habían hecho lo correcto. Y sabe que los primeros cristianos fueron odiados, fueron perseguidos. ¿Sabe? El cristianismo siempre va a ser perseguido. El cristianismo siempre va a ser perseguido por A, por B o por C. Y la razón es simple. La razón es Cristo. Cristo, lo que Él hizo, y escuche bien esto, Él rompió todas las barreras de ese momento. Todo lo conocido, Él lo rompió. Él dijo: tienen que amar al prójimo, pero también al enemigo. Él perdonó pecados, algo que la gente no podía hacer, porque se ponía a la altura de Dios. ¿Y Él qué hizo? Él, cuando estuvo con sus discípulos en los últimos momentos, le dio la oportunidad a Judas, un traidor, a que se arrepintiera. Él le lavó los pies a los discípulos. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Él cambió la perspectiva de una religión a una relación con Dios, pero a una relación con las personas también.
Les quiso decir, ya no sean más individualistas. No piensen en solamente ustedes y Dios, sino que piensen entre ustedes y las personas. Cuando nosotros ayudamos a las personas, cuando nosotros oramos el uno por el otro, cuando nosotros bendecimos a otras personas, es algo que generalmente no se da, no es común, pero Cristo lo enseñó. Cristo enseñó a hacer eso. Y por eso los cristianos eran odiados. Eran odiados porque vendían sus propiedades. Eran odiados porque participaban de la cena del Señor. Eran odiados porque hablaban de una esperanza que iba más allá de la religión. Eran odiados porque simplemente habían creído en el Cristo que había muerto y resucitado. Y que había nacido como pobre. Que nació en un establo. Eran odiados porque habían creído en ese Cristo. ¿Y sabes qué? Eran perseguidos. Y si alguna vez a ti te persiguen o por alguna vez a ti te calumnian porque has aceptado a Jesús como Salvador personal y has creído en Él, permíteme decirte esto, no eres el primero, ni vas a ser el último. En segundo lugar, el camino o la enseñanza del camino se transformó en una enseñanza. Vea lo que dice la Biblia en Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido, ¿dónde? En el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. El camino se transformó en una enseñanza. ¿Sabe? Este Apolos conocía solamente una parte del Evangelio, conocía solamente una parte de lo que Dios había revelado, que era ¿qué? El bautismo de Juan. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero él no había entendido o no había escuchado o no había visto su Facebook y no había visto las últimas opciones que salían a ese nuevo feed que dice Cristo nació, Cristo hizo milagros, Cristo resucitó, Cristo murió y resucitó. No sabía eso. Y dice que Priscila y Aquila lo toman y les enseñan la otra parte del camino. Porque este hombre era un hombre bueno, era un hombre que estaba predicando y hablando con denuedo fervientemente a todo el mundo, diciéndoles, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero él no conocía y no había sabido de que Cristo había sido el Mesías y de que Cristo había venido a dar salvación y de que Cristo había resucitado. Él no lo había hecho, pero lo aprendió. Y sabe, las enseñanzas del camino son las que tenemos nosotros. Esas enseñanzas básicas del camino, nosotros las tenemos. Nosotros como hijos de Dios tenemos una hermosa enseñanza para transmitir a otros, para comunicar a otros. Saben que las enseñanzas de Cristo son maravillosas. Están llenas de vida. Porque la palabra de Dios dice que Él vino a dar vida y vida a todos nosotros. Él vino a dar esperanza donde no había esperanza. Él vino a dar luz donde había oscuridad. Él vino a sazonar la tierra con su sal para que nosotros seamos sal. Porque nosotros hacemos la diferencia, los hijos de Dios. Cuando usted obra bien como un hijo de Dios y ama a Dios y respeta a Dios, usted va siempre a marcar una diferencia y va a ser odiado muchas veces por esa diferencia. Porque le van a decir, pero tú eras así, tú eras así. Si yo era así, yo era así. Pero yo hoy en día disfruto de una relación personal con Dios. Y se transformó en una enseñanza. Ahora es interesante también lo siguiente. El camino provocaba discordia y disgusto. Dice en Hechos capítulo 18, 8 al 9. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses,
discutiendo y persuadiendo acerca del camino, acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo. ¿Qué hacían? Maldecían el camino delante de la multitud. Se apartó de Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Triano. ¿Sabe lo que pasaba? El camino lo que hacía es confrontaba. Pablo le estaba diciendo, dejen de ser religiosos. ¿Sabe que la escuela judía en ese momento, y hasta el día de hoy lo enseña, hay ¿cuántos mandamientos? ¿Cuántos existen? ¿Sabe cuántos mandamientos habían ellos creado por sobre esos mandamientos? 669 mandamientos más. Imagínate vivir con 669 mandamientos más en tu vida, donde todo estaba controlado, donde todo tenía que ser de cierta forma, y si ellos no cumplían esa forma, había un Dios como el Dios Zeus que se enojaba y los castigaba. Y Pablo les dice, las enseñanzas de Cristo son completamente diferentes. No hablan de un Dios de castigo, no hablan de un Dios de enojo, hablan de un Dios de amor. Y eso los disgustaba. Las enseñanzas del camino producían discordia y producían disgusto a tal punto que eran rechazados. Eran rechazados. Y querido, es interesante ver cómo nosotros, cuando conocemos a Cristo, muchas veces vamos a recibir el rechazo por simplemente haber dejado nuestras tradiciones o nuestra forma de ver la vida. Yo en mi país, en Chile, no somos religiosos. Te diré algo más, somos gnósticos. Usted sabe lo que es un gnosticismo, ¿no? Bueno, somos gnósticos. No somos católicos. El católico va a la misa en Chile cuando lo bautizaron, con suerte hizo la comunión, y cuando hay un matrimonio y cuando se murió. Eso es todo lo que vamos. Porque así es. Pero ¿sabes algo? Cuando conoces a Cristo, otros países son religiosos. Están llenos de tradiciones. Ejemplo, México. Tienen las posadas. Yo no tengo idea de lo que es una posada. Tienen tradiciones. Y muchas veces las tradiciones son más importantes que las enseñanzas del camino, que las enseñanzas de la palabra de Dios. Y a veces nos pueden hasta juzgar porque ya no hacemos eso. El camino provoca que la idolatría sea desnudada. Nótese, Hechos 19, 23, 24 dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Otra vez los hermanos del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Sabe? Siempre ha existido la idolatría. Ya, ayer estaba viendo un documental de la Santa Muerte y de Valverde. ¿Valverde se llama? ¿El del bigotito? Ya. Y yo me preguntaba en mi persona, Francisco, ¿cómo es posible que se llegue a adorar ese tipo de cosas? Pero ¿sabía usted que genera dinero? Genera mucho dinero. Las estampitas, ¿cómo se llama? Las estatuas, todo genera dinero. En ese momento había ese tipo de cosas. Había un templo de Diana. Escuche esto. El templo de Diana, para que usted un poco de historia, era un templo gigante donde las mujeres se rapaban el pelo. Pero se rapaban el pelo ¿para qué? Para prostituirse.
Eso era el templo de Diana, esa era la adoración de Diana. Era un prostíbulo, pero que lo vestían como algo religioso. Y resulta ser de que Diana, obviamente, generaba dinero. Al generar dinero generaba economía, había desarrollo, crecimiento. Cuando llegan los cristianos del camino y dicen, no te harás imagen, dice, porque Dios busca adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ya no son necesarios que ustedes hagan un altar, no es necesario que hagan figuritas, no es necesario que ustedes vendan esto, simplemente nuestra adoración debe ser de corazón a Dios. Y sacamos la figura de lado. ¿Y qué es lo que sacamos? Sacamos la idolatría. ¿Y qué sacamos también? El dinero. Y eso también produjo discordias. Produjo que la idolatría sea desnudada, porque dejaron de vender. Yo no creo que haya sido el mejor negocio para ellos en ese momento. Pero eran las enseñanzas de los hermanos del camino. Imagina de tener que confrontarse con esa realidad. Tener que ser directo y decir, queridos, esta no es la forma de acercarse a Dios. No es la forma. El testimonio de los del camino guió a Pablo. Mira, esto es hermoso. Hechos 22, 4 al 5. Pablo está contando su testimonio de cómo él conoció a Cristo delante de las autoridades. Y vean lo que dice la Biblia con respecto a esto en Hechos 22, 4 al 5. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote, también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. El odio de Pablo era tan grande por la gente del camino, que solicitó cartas, buscó forma de poder tomar y llevar preso a la gente, castigarlos. Pero una vez que él tuvo un encuentro personal con Cristo, que él tuvo ese encuentro personal con Dios, su visión cambió. Te puedo hacer una pregunta. ¿Qué pasó en tu vida cuando tú tuviste tu primer encuentro personal con Cristo? Cuando lo viste cara a cara, cuando miraste a Cristo y dijiste, tengo que cambiar, tengo que creer en Cristo, estoy perdido o estoy perdida. ¿Recuerdas aquel momento? ¿Recuerdas ese momento cuando tuviste ese encuentro personal con Cristo? Yo lo recuerdo muy bien y nunca voy a olvidar ese momento. Tenía 11 años, pero nunca había escuchado de forma tan directa que alguien me amara a pesar de cómo yo era. Y eso produce el camino. Las enseñanzas del camino van a producir un cambio en nuestras vidas. Hoy en día recordamos el nacimiento de Cristo. Recordamos cómo Él nació. Cantamos villancico y nos alegramos por lo que Él vino a hacer a la tierra. Pero no fue fácil. No fue fácil. Él tenía que pasar muchas más cosas que solamente nacer. Pablo presenta defensa de los del camino ante Félix, un gobernador. Si lo ponemos en pantalla, por favor, Hechos 24, 14 a 15, dice así. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de los que ha de ser
de los que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Sabe qué? La doctrina y la enseñanza de los del camino estaba directamente relacionada con el Antiguo Testamento, con los profetas, con los salmos, con todas las enseñanzas del Antiguo Testamento estaba unida. Y dice, ¿sabe qué? Ese es mi apoyo. Las enseñanzas del camino son mi apoyo. Las enseñanzas del camino son lo que a mí me permiten creer que yo siendo un judío, diciendo, Pablo siendo judío, siendo un doctor de la ley, dice, mirando para atrás, veo que fue prometido un Mesías. Mirando en el presente, veo que este Mesías vino. Mirando en el futuro, veo que este Mesías va a volver. Y eso es algo que ellos no entendían. ¿Sabe qué? La doctrina del camino está relacionada con el Antiguo Testamento. Esta maravillosa Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y sabe lo más lindo de este libro? Es que no se contradice. No se contradice. A mí me gustaría, Francisco Collillo, suavizar un poco el mensaje de la Biblia. Pero ¿sabe algo? La Biblia nunca suaviza su mensaje. Menciona a David como un hombre con el corazón de Dios, pero como un adúltero. Menciona a Isaac como el hombre que tuvo una fe tremenda en Cristo, pero fue un pillo, un estafador, un embustero. Menciona a Abraham como el padre de la fe, pero fue débil. Y así sucesivamente. La Biblia no es gris, es blanco o negro. La Biblia no maquilla a sus personajes, los muestra tal y como son. Tal y como son. La Biblia no es un libro histórico. Es un libro de enseñanzas con mucha historia que es diferente. Pero ¿sabe qué? La enseñanza del camino tiene el respaldo del Antiguo Testamento. Y Cristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido a cumplir la ley. El mensaje del camino era conocido por las autoridades. Hechos capítulo 22, 24, 22 en adelante dice así. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediesen algunas libertades y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venirle a él. ¿Sabe algo? Las autoridades romanas en ese momento conocían del camino, conocían de sus enseñanzas. Pablo les había explicado. ¿Sabes tú? Una de las cosas más lindas que me gusta es cuando tengo la posibilidad de hablar con autoridades. Me he sentado con el alcalde 2 veces. Le he podido hablar acerca de lo que es este libro y también de la realidad nuestra como hispanos. Me ha tocado estar con nuestras autoridades. Hace unas 2 semanas estuve con nuestras autoridades conversando también acerca del camino, de las enseñanzas. Y cuando Dios te dé la oportunidad de hablar con alguien, no importa qué tan grande rango tenga, menciónales el camino. Para que escuchen como Félix, que escuchó al apóstol Pablo por 2 años, lo escuchó y aprendió del camino. Tanto así que llegó un momento en su vida que le dijo, basta, basta, no sigas hablando que me vas a terminar convenciendo. ¿Sabe qué? Tenemos la hermosa posibilidad de llegar a mucha gente con nuestro mensaje.
del camino. No se intimide. El Señor quiere obrar. Quiere que mucha gente, aún las autoridades, conozcan el camino. Ahora, las enseñanzas del camino nos acercan al trono de Dios. Este versículo es maravilloso, me encanta. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre toda la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sabe algo? Antiguamente, solo los sacerdotes podían orar. Antiguamente, solo los sacerdotes podían elevar plegarias. Antiguamente tenías que ir a confesarte donde un cura y tenías que arrodillarte y que te dijera 10 Ave María, 3 Padres Nuestros, y no tengo idea qué cosa más porque no soy católico, nunca fui. Pero cuando conocemos el camino de Cristo, dice que tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios. Ya no necesito un intercesor. Ya no necesito a nadie que interceda por mí. Yo puedo estar en la intimidad de mi cuarto y orar a Dios. ¿Y sabe algo? Él me va a escuchar. Puedo estar en la multitud de un auditorio como este y Dios me va a escuchar. Puedo estar en una tremenda multitud, en un atochamiento en el carro, y puedo orar y Dios me va a escuchar. Porque tenemos acceso directo. ¿Sabe lo que se llama eso? Una relación. Así como usted tiene una relación con su esposa o con su esposo y conversan los dos y se sientan a conversar o en la cama conversan. Anoche era la 1 de la mañana y le dije a mi esposa: cállate, ya no más, quiero dormir. Me encanta hablar con mi esposa. Me encanta hablar con mis hijos. Pero más me encanta cuando estoy a solas con Dios. Cuando puedo hablar con Él. Cuando sé que tengo ese libre acceso que antes yo no tenía. Que tengo esa libertad que antes yo no tenía. Y que Él me va a escuchar. Eso es maravilloso. Muchas veces nosotros nos sentimos solos o solas. Que nadie nos quiere. Pero permíteme decirte que este versículo dice simplemente que tenemos acceso directo para entrar al lugar santísimo porque Cristo abrió ese velo para que nosotros pudiéramos llegar a ese lugar. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, se rasgó en dos. Y dice que se abrió el lugar santísimo y en ese momento, simbólicamente, Cristo abrió ese lugar para que nosotros pudiéramos entrar. Y eso es algo único. No necesitas una religión, simplemente una relación con Dios. Conocer a Cristo, llenarte de Él, aprender de Él, ser parte de Él, disfrutar de la gracia de Dios. Disfrutar de ese amor maravilloso que Él te quiere dar. Eso es lo que Él quiere. Te quiero contar una historia antes de terminar. El 4 de abril del año 2006, un año antes yo de venir acá a los Estados Unidos, 400 jóvenes soldados, nuevos soldados chilenos, fueron llevados a la montaña. En ese momento en que fueron llevados a la montaña, el ejercicio era este. Iba a venir una tormenta de nieve, iban a ir del punto A al punto B, caminando. Estos 400 jóvenes llegan a ese lugar
Pero vino lo que se llama una tormenta de nieve, que se le llama el polvo blanco, donde no ves nada. Hubo viento, las temperaturas bajaron a menos 15 grados bajo cero. El lugar no estaba acondicionado para que los 400 estuvieran ahí, pero estaban protegidos. Un capitán dice: los soldados chilenos tienen que presentarse y hacer este ejercicio. Muchos de ellos no tenían la ropa adecuada. Y salieron en caravana 126 soldados del punto A al punto B. Muchos de ellos perdieron el camino. 46 soldados jóvenes entre 18 y 19 años perdieron la vida. Ahí hay una foto real de cómo ellos quedaron en el camino. Son fotos reales. 46 jóvenes murieron buscando el camino. ¿Sabe qué? No pierdas el camino como lo perdieron ellos. Cristo dejó un camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Si estás en el camino correcto, guía a otros al camino. Háblales a otros del camino. Cuéntales del camino. Dile lo maravilloso que se siente ser un hijo de Dios que ha encontrado el camino, que ha encontrado paz y salvación. Cuéntales cuán hermoso es poder tener una relación con Dios. ¿Sabes? Estas fechas son maravillosas. ¿Sabes por qué? Porque podemos decir Merry Christmas, Feliz Navidad. ¿Y qué es lo que es la Navidad? Déjame contarte la historia. La Navidad es más que un regalo. La Navidad es más que Santa Claus. La Navidad es más que el consumismo. La Navidad es el cumpleaños de Jesús. Recordamos su nacimiento. Nos alegramos por su nacimiento. En lo personal, yo no tengo lindas memorias de la Navidad. Éramos tan pobres que no había para regalos. Aún recuerdo que mi mamá decía: si colocan los zapatos en la ventana, el viejito Santa Claus les va a traer un regalo. Y yo colocaba mis chanclas allí. El viejo nunca llegó. Hasta el día de hoy lo estoy esperando. Pero cuando aprendí de que la Navidad no era eso, sino que la Navidad es Cristo, mis Navidades son felices, porque le puedo celebrar. Para concluir, déjame decirte lo siguiente. Tenemos un gran ejemplo a seguir que nos dejaron los primeros cristianos, los llamados del camino. A pesar de que ellos fueron odiados, la enseñanza que recibieron de Cristo fue amar, como lo hicieron con Pablo cuando él los necesitó. Sus enseñanzas se hicieron conocidas en todos los lugares. Su influencia llegó hasta las autoridades de aquel entonces y el poder de su testimonio llegó hasta nosotros el día de hoy. Qué bello y gratificante sería que los cristianos de la Iglesia del Refugio fueran reconocidos como los del camino, aquellos que no dejan de entregar el mensaje. Que seamos reconocidos por brindar amor, compasión y gracia a quien más lo necesite. Que seamos reconocidos por ser aquellos cristianos que llevan la milla extra por amor al prójimo. Y que antes de terminar el 2018, les invito a que sigamos el ejemplo de los del camino y que seamos reconocidos como uno de ellos. Esa es la meta, de que tú puedas ser reconocido como uno del camino, de que tú puedas ser un
Hay una frase que acá usan los youtubers. ¿Conoce usted los youtubers, no? Los influencers. Esos que influencian. Sea un influenciador. Sea uno de ellos. Tiene todo para lograrlo. Tiene la palabra de Dios. Tiene su vida para respaldarlo. Tiene todo para poder ser un influenciador. Sea como los del camino. Le animo desde mi corazón, desde mi interior, a que sea ese creyente o esa creyente un influenciador. Recuerde, amor, gracia, paz, una relación personal con Dios, nada más. Amén.